Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la segunda sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 7 de febrero de 2024, a las 13 horas. Y en atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimense Herrera. El magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos que como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 01/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 515/2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Los excepcionistas de iniciales N, G, G, L, I, M, I, C, M plantean la excepción de incompetencia por razón de grado, con base en lo medular, en que el asunto motivo del presente análisis es competencia de un tribunal del fuero federal. Se plantea considerar improcedente la exención de incompetencia sujeta a estudio, en virtud de que de los artículos 104, fracción segunda de la Constitución Federal y el 58, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se puede observar que los tribunales o jueces de distritos civiles únicamente pueden conocer de asuntos que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, no sobre leyes locales. Por lo tanto, un juzgado de distrito estaría impedido para conocer el asunto, ya que la materia versa sobre una ley civil de carácter estatal, y la acción que dio origen al presente toca se encuentra prevista y sancionada en el Código Civil del Estado, y el procedimiento a seguir para su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Inclusive, se puede constatar en el contrato basal que los ahora contendientes manifestaron expresamente que el cumplimiento e interpretación de los actos que deriven en dicho contrato fueran sometidos a las leyes y tribunales del fuero que corresponda al lugar en donde se ubique el inmueble objeto del contrato, que lo es un predio ubicado en esta ciudad. En tal virtud se procede declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata, declarar que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer el referido juicio hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestro en Ciencias Penales, Lizeth Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor.
El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 10/2023 en materia tradicional, derivado de la causa penal 1114/2014, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que fue interpuesto un recurso de apelación por el defensor público en contra de la resolución de fecha 30 de noviembre de 2022. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración es respecto al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado de iniciales RASD y por su defensor de oficio, licenciado en noviembre del año 2022. Sentencia en la que se declaró penalmente responsable al ciudadano de iniciales RASD del delito de incumplimiento de obligación denunciado por la ciudadana de iniciales MCCC en representación de la menor de edad legal de iniciales KMSC e imputado por la representación. En este asunto se acreditó la calidad de acreedor alimentista de la menor edad de iniciales KMSC y la omisión en la que incurrió su padre, así como también quedó demostrada la plena responsabilidad del sentenciado de iniciales RASD en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en términos de lo previsto en la fracción primera del numeral 15 del Código Penal del Estado. Por lo anterior, se propone considerar infundados los agravios planteados por la defensa, por lo cual se propone confirmar la sentencia en sus términos, declarando al sentenciado iniciales RASD penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar denunciado por la ciudadana de iniciales MCCC en representación de la menor de edad legal iniciales KMSC. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 02/2024 en materia civil, derivado de un juicio de interdicto de obra nueva con número de expediente 130/2021, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada. La determinación recurrida es la parte conducente del auto de fecha 19 de octubre de 2023, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 31 de agosto del año pasado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el siguiente proyecto relativo al TOCA 2/2024. El presente TOCA deriva de un juicio de interdicto de obra nueva promovido por la ciudadana de iniciales BRG en contra de la persona moral recurrente, en el que se alega el pago de daños y perjuicios, así como la demolición de una obra construida en Santa Gertrudis Copó de esta ciudad de Mérida, Yucatán. De los antecedentes del juicio se destacan que en audiencia pública de fecha 13 de julio de 2023, la jueza de primera instancia previno a la parte demandada y oferente de una prueba pericial en material arquitectónico de construcción e ingeniería a fin de que permitiera el acceso al predio objeto de la diligencia pericial, para que los peritos de ambas partes contaran con los elementos necesarios para rendir sus dictámenes, apercibiéndola con que de no hacerlo se le impondría el medio de apremio consistente en una multa de 20 veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización.
La parte demandada intentó interponer un recurso de apelación en contra del auto de fecha 31 de agosto de 2023, a través del cual la autoridad de primera instancia tomó en consideración la manifestación realizada por el perito de la parte actora, quien bajo formal protesta de decir verdad indicó que no se le permitió el acceso al predio objeto de la diligencia pericial, por lo que llevándose a puro y debido efecto el apercibimiento hecho a la parte demandada en proveído de fecha 13 de julio, la jueza procedió a imponerle una multa de 2.074 pesos con 80 centavos moneda nacional, equivalente a 20 veces el valor inicial diario de la UMA. Derivado de esto, mediante proveído de fecha 19 de octubre de 2023, el juez de primera instancia resolvió no admitirlo, pues consideró que en atención al artículo 365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el diverso acuerdo de 31 de agosto de 2023 correspondía a un auto respecto del cual procedía el recurso de revocación. Contra este último acuerdo, la persona moral recurrente interpuso recurso de denegada apelación. En esencia, la demandada recurrente expresa que el recurso de apelación intentado sí debía ser admitido, ya que los artículos 59 y 60 del Código Adjetivo de la materia señalan que las multas se entienden como parte de las correcciones disciplinarias y que contra esa resolución que impusiera una de ellas procede el recurso de apelación. Se estima infundado el argumento vertido por la parte recurrente, pues la multa impuesta por la jueza de primera instancia atiende a la naturaleza jurídica de un medio de apremio y no a la de correcciones disciplinarias. Este tribunal de alzada advierte la importancia de dilucidar si una resolución judicial de primera instancia que impone una multa como parte de los medios de apremio contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado puede ser impugnada mediante el recurso de apelación. Al respecto, en la contradicción de tesis 237, diagonal 2010, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que las medidas de apremio se definen como aquellas que constituyen instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones de carácter procedimental y que la imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con una herramienta para que los titulares de dichos órganos estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean obedecidos dado el carácter de autoridad con el que aquellos se encuentran investidos. En cambio, la propia primera sala de la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 92, diagonal 2006, señala que las correcciones disciplinarias son aquellas medidas que pueden ser impuestas por el juzgador con el objeto de mantener el buen orden y el respeto hacia el tribunal y entre las partes durante el desarrollo de actos y audiencias judiciales, aclarando que estas no se tratan de medios para imponer obediencia a los mandatos dados en relación con los diversos trámites judiciales, como es el caso de los medios de apremio, sino únicamente de prevenir y sancionar la falta de decoro y probidad respecto del comportamiento de los sujetos que intervienen en actos llevados a cabo en lugares en los que se imparte justicia, con el fin de hacer guardar el respeto y la consideración debidos al tribunal. En tal contexto, en el presente asunto, la prevención que hizo la autoridad de origen en auto de fecha 13 de julio de 2023 se encaminó a que se cumpliera una determinación, manifestando al mismo tiempo las consecuencias que tendría que soportar si no la cumpliera. Es decir, se le dio a conocer la medida de apremio perfectamente individualizada que se le impondría a la parte demandada en caso de no cumplir con lo mandatado por la autoridad jurisdiccional, siendo esta la referida multa de 20 veces el valor inicial diario de la UMA, que fundamentó precisamente en la fracción primera del numeral 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, referente a la imposición de uno de los medios de apremio que provee la disposición estatal aplicable. Por lo tanto, si el artículo 376 del Código Adjetivo en la materia es claro en establecer que las resoluciones judiciales solo son apelables cuando la ley expresamente lo establece, y el numeral 365 del propio Código señala que pueden ser revocados los autos que no fueran apelables, se estima que la parte recurrente estuvo en aptitud de impugnar su inconformidad mediante diverso medio de impugnación. Por consiguiente, le asiste la razón a la jueza de primera instancia al expresar en el auto de fecha 19 de octubre de 2023 que el diverso acuerdo de 31 de agosto de 2023, en el que se impuso la multa como medida de apremio y no como corrección disciplinaria, es un acto respecto al cual procedía diverso medio de impugnación y no el de apelación. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los argumentos vertidos en forma de agravio que RJFP, en su carácter de secretario del Consejo de Administración de la persona moral demandada, hizo valer en su escrito de fecha 8 de noviembre de 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza civil del primer departamento judicial del Estado
en el auto de fecha 19 de octubre de 2023 que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso auto de 31 de agosto de 2023, dictados en autos del cuaderno de pruebas 1, deducido del expediente 130, diagonal 2021, relativo al juicio de interdicto de obra nueva promovido por VRG en contra de la persona moral ya citada. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 03/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 658/2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La incidencia que se resuelve deriva de la impugnación de la competencia de la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, a quien por turno correspondió conocer del juicio extraordinario hipotecario promovido en contra de la excepcionista, quien concentra su oposición en el factor territorial, aludiendo a la supuesta prórroga de jurisdicción específica a los tribunales del Distrito Federal o Ciudad de México, pactada con su ahora demandante en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, base de la acción. Siendo basta o suficiente la revisión que se efectúa dicho documento para que se advirtiera la improcedencia de la excepción planteada, toda vez que lo declarado en el contrato de referencia por obrar en escritura pública y de conformidad con el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, dicho instrumento goza en el momento que se resuelve de pleno valor probatorio con respecto a lo manifestado por los contratantes, hoy adversarios, en la cláusula de jurisdicción que cito a continuación. Para todo lo relacionado con el cumplimiento y la interpretación de los actos jurídicos contenidos en el presente contrato, las partes expresamente convienen someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, a elección de la parte actora, por lo que las partes renuncian a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que por razón de su domicilio presente o futuro, del lugar de la celebración de este instrumento o de su nacionalidad pudiere corresponderles. Estableciendo con ello que si bien es parcialmente cierto que las partes del juicio se sometieron a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o Ciudad de México, sin embargo, no puede dejar de observarse que dicha prórroga convencional también comprende los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de la escritura, siendo este el fraccionamiento Bellavista, ubicado en el municipio de Mérida. Por ende, al encontrarse plenamente acreditada la sumisión expresa del loy excepcionista a la jurisdicción de los tribunales competentes en los diversos territorios antes mencionados, así como el otorgamiento de su consentimiento para que la parte contratante que pretende exigir el cumplimiento de los actos celebrados en el documento que hoy constituye la base de la acción hipotecaria, sea quien elija ante qué autoridad acudir para tal fin, es que con fundamento en los artículos 68, 69, 70, 72 y 73, fracción segunda del Código Administrativo de la materia, deviene en improcedente la excepción de incompetencia que hizo valer el demandado, ya que con la sola presentación del escrito inicial del juicio de origen ante la oficialía de partes común de los juzgados civiles y mercantiles familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se actualiza sin perjuicio alguno lo estipulado en la leída cláusula de jurisdicción, en cuanto al ejercicio de una facultad limitada de elección de que goza la parte actora, por lo que consecuentemente hace que surta la competencia a favor del titular del juzgado tercero civil con residencia en esta ciudad de Mérida,
y no de alguno competente de la distinta Ciudad de México como pretendiente incidentista. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declare improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que hizo valer la parte demandada ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en los autos del expediente relativo al juicio accionario hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por conducto de su apoderado legal en contra del aquí incidentista. Segundo, se declara que la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Tercero, no se condena al excepcionista al pago de la multa ni a las costas generadas en esta segunda instancia, en atención a lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuelva hacia la jueza competente el expediente original del procedimiento junto con el cuaderno de excepciones y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 6/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 582/2023, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La incidencia que se resuelve deriva de la impugnación de la competencia de la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, a quien por turno correspondió conocer el juicio extraordinario hipotecario promovido en contra de los aquí excepcionistas, quienes concentran su oposición en el factor material, al sustentar que el documento base de la acción es de naturaleza mercantil por contener la apertura del crédito celebrado ante las partes hoy contendientes. Lo que alegan se reputa como un acto de comercio de conformidad con el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en relación con el diverso numeral 75, fracción 24ª del Código de Comercio, afirmando por ello que los juzgados competentes para conocer el procedimiento de origen lo son los juzgados mercantiles del fuero común o federal. Considerándose incorrecto dicho razonamiento, pues a la luz de lo observado en el escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora reclama directamente de los aquí excepcionistas el cumplimiento de sus obligaciones de pago contraídas en el contrato de crédito otorgado a estos para adquisición de una vivienda, sobre la cual hace valer el instituto demandante que se constituyó hipoteca a su favor para garantizar dicho financiamiento, solicitando por ello que en caso de negativa de la contraparte se lleve a cabo el remate del predio hipotecado para que con el producto de la venta que al efecto se realice le sean cubiertas las prestaciones que reclama, fundamentado su petición, entre otros artículos, en el 584 y 585 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. En consecuencia, se razona que si bien el contrato de hipoteca base de la acción es accesorio del principal consistente en el otorgamiento de crédito para garantizar las obligaciones de pago que derivan del préstamo y que en la demanda constituyen las prestaciones reclamadas a través del juicio de referencia, sin embargo, ello no impide que su ejecución se pueda llevar a cabo mediante un procedimiento civil como el incoado por la parte actora, pues el acto al cual se encuentra ligada a la garantía pretendida no se reputa como un acto de comercio, ello al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tiene por objeto un financiamiento, mediante apertura de crédito, con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador, a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna. Lo anterior, acorde con lo sustentado por la primera sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro contrato de crédito otorgado por el Infonavit para la adquisición de vivienda, la acción de rescisión o terminación anticipada debe ejercerse en la vía procesal civil. Luego, si jurisprudencialmente ya se ha determinado que el contrato principal no es de naturaleza mercantil, con mayor razón tampoco lo es su accesorio, base de la acción, por encontrarse regulado por nuestra legislación civil, dado que el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, en su artículo 522, fracción cuarta, clasifica dentro de las acciones reales a las hipotecarias. De ahí que resulta incuestionable que el juicio que se trata es de naturaleza civil y no mercantil, como se planteó en la incidencia. Por ende, corresponde a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos, dada su especialidad en dicha materia, conforme a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para tal fin. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer la parte demandada ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en los autos del expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por conducta de un apoderado legal en contra de los aquí incidentistas. Segundo, se declara que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo del asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Tercero, no se condena a los excepcionistas al pago de la multa ni a las costas generadas en esta segunda instancia, en atención a lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza competente el expediente original del procedimiento, junto con el cuadro de excepciones, y en su oportunidad, archívese se toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, puede proceder a la votación. Enseguida. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mence Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, se continúa con el segundo punto, referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el miércoles 21 de febrero a las 12 horas en lugar del miércoles 28 de febrero que había estado previamente autorizado. Si no tiene ningún inconveniente, yo a favor. A favor. A favor Sí. de lo comentado por la presidenta. Gracias. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la segunda sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Por mi parte, ningún asunto general, magistrados. Ningún asunto por mi parte, gracias. No, por mi parte tampoco. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para proceder a clausurar la segunda sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se concluye la presente sesión y se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la misma para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio de hoy, miércoles 7 de febrero del presente año, se concluye la segunda sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Gracias, secretaria. Gracias, magistrados. Gracias. Gracias, buenas tardes. Luego, buen día.